Hola Brenda, ¿cómo estás? Eduardo Boco soy. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días. Bueno Brenda, ¿hay sesión, no hay sesión? ¿Dan quórum? ¿Bajan al recinto después? Contame qué va a hacer la oposición, los diputados de Juntos por el Cambio, por lo menos. Bueno, pues me gustaría empezar un poquito más atrás, digo, cuál es Correcto. el motivo de esta sesión y por qué nosotros no estamos dispuestos a acompañar, ¿no? Después vamos, si te parece, Sí, por a lo supuesto. instrumental, a cómo viene la dinámica de las sesiones. Decirte que realmente estamos bastante preocupados por este texto que envió el Ejecutivo y que ayer estuvimos 12 horas discutiéndolo en la comisión, porque plantea básicamente una serie de delegación de facultades que son del Congreso de la Nación a través de la declaración de emergencia pública en 9 áreas, entre ellas, por ejemplo, la emergencia administrativa, la emergencia sanitaria, la tarifaria, etcétera. Fíjate, para que tengamos un punto de comparación, que en el año 2001, en un contexto donde Argentina estaba significativamente peor que ahora en todos los indicadores, en pobreza, en desempleo, en inestabilidad macroeconómica, se declaró la emergencia en 5 áreas. Lo que hoy está pretendiendo hacer el nuevo oficialismo es realmente quedarse con mayores facultades, con una amplia discrecionalidad, tanto en lo que tiene que ver con la cuestión impositiva para crear nuevos impuestos, aumentar alícuotas, como también en otros aspectos que son los que más nos preocupan. Quizás en estas últimas 24 horas, desde que hemos tenido conocimiento del proyecto, algo de esto ya ha estado circulando, pero realmente lo que creemos que es grave es el congelamiento, la suspensión de la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la cláusula que se tenía que aplicar para el aumento de las jubilaciones y de la asignación universal por hijo va a quedar suspendida si esta ley se aplica por el plazo de 6 meses. Depende cómo se interpreten, pueden ser 6 o 9 meses. Durante ese tiempo ya no vamos a tener una previsión, ni siquiera el derecho, digamos, a la actualización de esos saberes, sino que va a depender de lo que el presidente Alberto decida darle a los juzgados. Y realmente creemos que esto es lo más preocupante, ¿no? Porque primero implica prácticamente poner un candado al Congreso de la Nación. Es una vulneración a la división de poderes y a nuestra república, pero lo más grave es que es para darle facultades justamente para contra todo lo que están diciendo en sus palabras y contra el nombre que lleva la ley, que es de solidaridad. En realidad es una ley que le está dando herramientas que podrían perjudicar y mucho a algunos sectores en la Argentina. La suspensión, el congelamiento, no solamente se aplica para jubilados, pensionados, asignación universal por hijo, también se aplica, por ejemplo, para los pensionados que han sido víctimas de la última dictadura militar, para los niños cuyas madres fueron asesinadas por femicidio, es decir, los beneficiarios de la ley Brisa, para que tengan una idea del impacto de la ley que estamos votando. Así que realmente ese ha sido uno de los puntos para nosotros más preocupantes. Después, por supuesto, algunas otras cuestiones ya a lo largo de toda la redacción que tiene que ver con imprecisiones, cuando cada vez que Argentina se ha sancionado una ley que delega facultades al Ejecutivo, se ha hecho, y así lo exige la Constitución, tiene que tener un plazo y tiene que estar bien claro cuáles son las facultades que estamos delegando. Pero poco de esto hay en esta ley, es prácticamente como si le dijésemos al Ejecutivo, a Alberto, que se haga cargo de todas aquellas funciones que son del Congreso, e incluso algunas de estas facultades van más allá del año de declaración de emergencia. Por ejemplo, lo que se conoce como el impuesto al dólar o el impuesto país, este 30% que se va a agregar a las operatorias con moneda extranjera, que es una verdadera devaluación encubierta. Bueno, se lo faculta al Ejecutivo, primero dura 5 años, no dura un año como la emergencia, dura 5 años, y además se lo faculta para que siga incluyendo nuevos hechos imponibles, ¿no? Que amplíe el alcance de este impuesto. En la declaración de emergencia sanitaria, por ejemplo, se suspende por un año
la inclusión de coberturas al programa médico obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que durante un año, si en una enfermedad aparece un medicamento que es mejor para su tratamiento, o si, por ejemplo, la ley de albinismo que le aprobamos, que le dimos media sanción, se aprueba en el Senado, bueno, no van a poder incluirse esas coberturas en las obras sociales ni en el sistema de salud durante un año, también congelados. Realmente, bueno, creemos que es una ley compleja, que está desguazando el Congreso de la Nación, pero que además le está dando realmente demasiadas facultades que pueden ir en perjuicio de los que ellos dicen defender. Brenda, una cosita, comparto mucho de lo que decís, porque es básicamente de sentido común. De todas maneras, y no quiero ser el malo de la película ni defender a nadie, después de la administración macrista y después del 12 de agosto, de la barbaridad que cometió el expresidente Macri, quedamos envueltos. Eso fue una patada al hígado del cuerpo social, ¿no? Digamos, hay que salir de esa después de la jugadita de Macri y sus amigos esos días. Digo, hoy estamos pagando los platos rotos. Como siempre acá lo paga la clase media, no el que se llevó la guita, pero Brenda, también hay que hacer un poquito de autocrítica, me parece, y mirar las barbaridades que le hizo Macri al país. No tengo mi punto de vista, y respetuoso como siempre, Brenda, sabes que te tengo un profundo respeto y cariño. No, sí, yo coincido con lo que vos señalás, no tengo dudas de que, primero digo, todos reconocemos que estamos en una situación muy crítica del país. Lo habíamos dicho públicamente, dijimos que estábamos dispuestos a acompañar al presidente en sus primeras leyes, en la medida en que fuesen para producir la reactivación del país. Dijeron que iban a mandar 4 emergencias, mandaron 9. Dijeron que era básicamente para poner en marcha, por ejemplo, el plan contra el hambre. De eso no hay nada en el texto de la ley. Dijeron que tenía un criterio redistributivo y, sin embargo, por ejemplo, acá en vez de ir contra aquellos que podrían haber ganado fuertemente en los últimos años, están haciendo, como bien vos decís, haciéndole pagar los costos a la clase media y a los sectores también que menos tienen, porque este congelamiento, digo, va para las AUH, ¿no? Ayer lo hacían público, decían que ellos iban a mandarle este bono de 5.000 pesos en diciembre y 5.000 en enero a los que cobran menos de 19.000 pesos de jubilación. Los que cobran por encima de eso es como si fuesen ricos. Entonces, digo, yo coincido con lo que vos señalás, pero también me parece que tenemos que tener cuidado de que el argumento de que ellos dicen estar llegando a un escenario de tierra arrasada no les da derecho a alzarse contra la Constitución, a cerrar, como te decía recién, a ponerle un candado al Congreso de la Nación y encima para facultades que no están claras, ¿no? Algunos artículos los podríamos haber acompañado, por ejemplo, hay un capítulo que hace mención a las pymes y que busca la condonación de deudas y la reestructuración de las deudas de las pymes. Creo que eso es una buena iniciativa. Sin embargo, hay otros que son realmente preocupantes. Yo recién te mencionaba algunos, pero también en el borrador inicial, aparentemente ahora lo estarían modificando, se quedaban con la facultad de modificar todos los organismos descentralizados del Estado, ¿no? Desde el CONICET, del INTA, la Sindicatura General de la Nación. Brenda. Entonces, ¿por qué tendríamos que todos nosotros, los argentinos y las argentinas, poner nuestra Constitución, nuestros derechos, a merced de una persona, sea quien sea, en este caso el presidente de la Nación? Pero ¿por qué tendríamos que darle semejantes facultades, cruzando los dedos de que las use para el bien de los argentinos, ¿no? Para eso funciona, para eso está nuestra Constitución, que sabiamente plantea este equilibrio de poderes, donde la tarea del Congreso es también controlar, es aprobar las leyes, pero es también controlar, y es justamente para que nadie abuse del poder, ¿no? Y para que las decisiones que se tomen sean en beneficio del pueblo argentino. Te vuelvo a decir, nosotros dispuestos a acompañar aquellas leyes que tengan por fin la reactivación de la economía, que tengan por fin la implementación del programa contra el hambre, pero no aquellos que vengan a quitar algunas de las conquistas en materia de derechos institucionales que tenemos en la Argentina. Mirá,
Te digo otra cosa, ¿no? Porque muchos de los fundamentos de ayer de Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, fueron sobre el plan de Argentina contra el hambre. Fíjate lo que va a ocurrir, porque a veces se dicen cosas que no se condicen con la ley que están mandando. Hoy, justamente por un decreto del presidente Macri, pero hasta el 31 de diciembre, los alimentos en Argentina no pagan IVA. Antes de eso había una ley que devolvía el IVA a los jubilados que cobraban la mínima y a las AUH. Lo que ellos están proponiendo es menos que eso, porque están proponiendo una tarjeta con un límite de 700 pesos que va a ir solamente para las madres de niños de hasta 4 años, según entiendo, porque no está tampoco en el texto, para las personas con discapacidad y para las mujeres embarazadas. Brenda, han dejado fuera de eso, ¿qué de tal? nuevo, a los jubilados, incluso los que cobran la mínima, y hay también, digamos, algunas discusiones sobre el alcance que va a tener para las familias. Entonces, Brenda, ojo, pongamos todos los papeles sobre la mesa, veamos realmente cuál es la intención. Si lo que a ellos les preocupa es el déficit fiscal, es cumplir con algunos de los condicionantes que está poniendo el fondo, bueno, que lo expresen, que lo digan, pero que no nos hagan creer que estamos frente a una ley de solidaridad cuando tiene poco de eso y mucho de amplias facultades para producir un ajuste en las cuentas del Estado. Brenda, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel Albarrán te saluda. ¿Eventualmente concebís algún tipo de discusión sobre AUH y jubilaciones, así sea por un corto periodo de tiempo, para que se acomode el Estado según los argumentos que tiene el propio gabinete de Alberto Fernández? ¿O no? ¿O esto es intocable? ¿No te alcancé a entender si coincido con...? No, que si eventualmente se puede discutir esto o no aceptarían bajo ningún aspecto que se debata sobre esto. Por supuesto que todo se puede discutir. Ahora, si ellos quieren modificar la fórmula de actualización, ¿no? Nos sentemos a discutirlo, creemos una comisión para eso, lo discutamos en el Congreso, que lo discutan ellos. Ahora, que no suspendan la cláusula de movilidad hasta que tengan la nueva. Está bien. ¿No? Brenda, porque una pregunta. A nosotros casi nos incendian el Congreso cuando se discutía la cláusula de movilidad, justamente por el empalme de 3 meses. Acá están queriendo que durante 6 o 9 meses, depende cómo se interprete, los jubilados no tengan movilidad. Está bien, Brenda. ¿No? Esto es claramente inconstitucional, esto va a volver a llenar de juicios a la Argentina, que como pasó en el 2001, que los terminamos pagando con la reparación histórica. Entonces digo, también es importante tener un poco de memoria y por lo menos, está bien. Si el sentido es que quieren recuperar el equilibrio fiscal congelando jubilaciones, que lo digan con claridad. Correcto. Y entonces vemos si estamos de acuerdo o no. Brenda, decime por sí o por no, porque se me va el programa, lamentablemente. ¿Van a bajar al recinto o no? ¿O todavía no lo tienen decidido? No, acá va a haber, finalmente decidieron hacer 2 convocatorias. La primera sesión, que es para la jura de los nuevos diputados. Hay más de 20, 25 diputados que tienen que jurar por distintos reemplazos de distintos bloques. Está bien. Ahí seguramente va a haber quórum para que eso pueda ocurrir, porque tiene que ver ¿Y la segunda parte? ¿Y la segunda parte? Y en la segunda parte nosotros no vamos a dar quórum. Está bien. Obviamente que si ellos lo consiguen, vamos a bajar al recinto a discutir y haremos, bueno, por supuesto, nuestras observaciones al texto. Está bien. Y si se aprueba, vamos a discutir en particular, artículo por artículo, para que salga la mejor versión posible. Como siempre, muchas gracias. Buen mediodía. Gracias, Eduardo. Un abrazo para ustedes.